Cada mañana en nuestra espaciosa casa en Múnich comienza de la misma manera. Al despertar, lo primero que escucho es el sonido constante del reloj en la sala y el suave susurro de las cortinas moviéndose con la brisa matutina. Los rayos del sol se filtran a través de las pesadas cortinas, dividiendo el dormitorio en franjas doradas. La habitación espaciosa, decorada en tonos pastel tranquilos, parece sacada de una revista de interiores. Es acogedora, pero no mía. Todo aquí es perfecto, pensado al detalle, pero frío. Sebastián ya está en la cocina. Su costumbre de levantarse al amanecer siempre me ha parecido extraña. No salía a correr, no disfrutaba del amanecer, simplemente se sentaba a la mesa con el periódico y una taza de café. Allí, en la mesa del comedor, siempre lo encuentro. Revisa las páginas de la sección de negocios, completamente absorto en los titulares sobre fusiones corporativas, caídas de mercados y litigios. Sebastián siempre ha sido así, ordenado, práctico, decidido. Esto me parecía atractivo cuando nos conocimos, pero ahora siento que soy solo una parte de su rutina, no de su vida. Buenos días, le digo mientras abro la nevera. Él responde con un breve asentimiento, ni siquiera levantando la vista. Sé que Sebastián valora el silencio por la mañana, por lo que no intento iniciar una conversación. Al encender la cafetera, saco los panecillos recién horneados que nos entregan todas las mañanas. El aroma de la masa fresca llena la cocina, pero ya me parece algo cotidiano. Dispongo el desayuno en los platos, los pongo frente a Sebastián y luego me siento frente a él, apretando mi taza de té. Hoy tengo una reunión con los Hartman. ¿Recuerdas que te pedí que me lo recordaras?, dice él después de unos minutos. Claro, a las 5. Todo está en el calendario. Respondo automáticamente. Él asiente, como si confirmara que nuevamente he cumplido mi papel a la perfección. Así pasan nuestras mañanas. Mínimas palabras, ninguna pregunta, ninguna emoción. Me siento como una actriz repitiendo las mismas líneas en un ensayo interminable. Después del desayuno, Sebastián toma su abrigo, dejando en el aire un ligero aroma a su perfume caro. Me da un rápido beso en la mejilla sin mirarme y se va, cerrando la puerta tras de sí. Solo cuando el sonido de su coche se apaga a lo lejos me permito relajarme. La casa cae en silencio, interrumpido solo de vez en cuando por el tic-tac del reloj. Paso junto al espejo en el vestíbulo y, sin querer, me detengo. La mujer que me mira desde el reflejo se ve impresionante. Cabello bien cuidado, maquillaje impecable, un elegante conjunto de casa, todo en su lugar. Pero sus ojos parecen hablar de otra cosa. Un fragmento de tristeza que he estado intentando esconder, pero que veo cada vez que me miro. Nuestro matrimonio con Sebastián comenzó tan perfectamente como luce ahora por fuera. Nos conocimos en una recepción a la que llegué por accidente, gracias a mi amiga. Él ya era un abogado exitoso, vestido de pies a cabeza con un traje caro y rodeado de personas importantes. Su atención hacia mí fue inesperada, incluso algo abrumadora. Sebastián parecía un hombre de otro mundo, seguro, decidido, confiable. Eso fue lo que me atrajo de él entonces. Pero después de 7 años de vida juntos, entiendo que todo eso no era más que una fachada. Ahora soy solo una parte de la imagen cuidadosamente construida por él. Sonrío en todas las fotos, recibo a sus clientes, mantengo conversaciones sobre negocios. Pero cuando llega la noche y estamos solos, entre nosotros se levanta un muro. A veces siento que nos hemos convertido en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Tomo mi taza de té y me siento junto a la ventana en la sala. Afuera está tranquilo, solo el jardinero del vecino trabaja con los arbustos de rosas. Parece que este jardín cambia cada mes. Otro ejemplo de la perfección que me falta. Me pregunto cuántas mujeres envidian mi vida sin saber que detrás del envoltorio brillante se esconde un vacío. En esos momentos me descubro pensando que me falta algo real. Emociones, pasión, conversaciones hasta el amanecer, todo aquello que alguna vez me pareció natural. Pero ya me he acostumbrado a reprimir esos deseos.
Después de todo, mi mundo se basa en reglas. Sé perfecta, sé el apoyo, sé el adorno. En ese momento aún no sabía que mi vida empezaría a cambiar muy pronto. Una mañana temprana en la casa cerca de Múnich transcurrió de manera habitual. Sebastián, como siempre, estaba absorto en su periódico. Yo disponía el desayuno. El silencio, interrumpido solo por el susurro de las páginas y el sonido de la cafetera, era casi meditativo, pero pronto se rompió con un inesperado timbrazo en la puerta. ¿Quién podrá ser?, murmuré mientras me secaba las manos con una toalla. Cada mañana en nuestra espaciosa casa en Múnich comienza de la misma manera. Al despertar, lo primero que escucho es el sonido constante del reloj en la sala y el suave susurro de las cortinas moviéndose con la brisa matutina. Los rayos del sol se filtran a través de las pesadas cortinas, dividiendo el dormitorio en franjas doradas. La habitación espaciosa, decorada en tonos pastel tranquilos, parece sacada de una revista de interiores. Es acogedora, pero no mía. Todo aquí es perfecto, pensado al detalle, pero frío. Sebastián ya está en la cocina. Su costumbre de levantarse al amanecer siempre me ha parecido extraña. No salía a correr, no disfrutaba del amanecer, simplemente se sentaba a la mesa con el periódico y una taza de café. Allí, en la mesa del comedor, siempre lo encuentro. Revisa las páginas de la sección de negocios, completamente absorto en los titulares sobre fusiones corporativas, caídas de mercados y litigios. Sebastián siempre ha sido así, ordenado, práctico, decidido. Esto me parecía atractivo cuando nos conocimos, pero ahora siento que soy solo una parte de su rutina, no de su vida. Buenos días, le digo mientras abro la nevera. Él responde con un breve asentimiento, ni siquiera levantando la vista. Sé que Sebastián valora el silencio por la mañana, por lo que no intento iniciar una conversación. Al encender la cafetera, saco los panecillos recién horneados que nos entregan todas las mañanas. El aroma de la masa fresca llena la cocina, pero ya me parece algo cotidiano. Dispongo el desayuno en los platos, los pongo frente a Sebastián y luego me siento frente a él, apretando mi taza de té. Hoy tengo una reunión con los Hartmann. ¿Recuerdas que te pedí que me lo recordaras?, dice él después de unos minutos. Claro, a las 5. Todo está en el calendario. Respondo automáticamente. Él asiente, como si confirmara que nuevamente he cumplido mi papel a la perfección. Así pasan nuestras mañanas. Mínimas palabras, ninguna pregunta, ninguna emoción. Me siento como una actriz repitiendo las mismas líneas en un ensayo interminable. Después del desayuno, Sebastián toma su abrigo, dejando en el aire un ligero aroma a su perfume caro. Me da un rápido beso en la mejilla sin mirarme y se va, cerrando la puerta tras de sí. Solo cuando el sonido de su coche se apaga a lo lejos me permito relajarme. La casa cae en silencio, interrumpido solo de vez en cuando por el tic-tac del reloj. Paso junto al espejo en el vestíbulo y, sin querer, me detengo. La mujer que me mira desde el reflejo se ve impresionante. Cabello bien cuidado, maquillaje impecable, un elegante conjunto de casa, todo en su lugar. Pero sus ojos parecen hablar de otra cosa. Un fragmento de tristeza que he estado intentando esconder, pero que veo cada vez que me miro. Nuestro matrimonio con Sebastián comenzó tan perfectamente como luce ahora por fuera. Nos conocimos en una recepción a la que llegué por accidente, gracias a mi amiga. Él ya era un abogado exitoso, vestido de pies a cabeza con un traje caro y rodeado de personas importantes. Su atención hacia mí fue inesperada, incluso algo abrumadora. Sebastián parecía un hombre de otro mundo, seguro, decidido, confiable. Eso fue lo que me atrajo de él entonces. Pero después de 7 años de vida juntos, entiendo que todo eso no era más que una fachada. Ahora soy solo una parte de la imagen cuidadosamente construida por él. Sonrío en todas las fotos, recibo a sus clientes, mantengo conversaciones sobre negocios. Pero cuando llega la noche y estamos solos, entre nosotros se levanta un muro.
A veces siento que nos hemos convertido en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Tomo mi taza de té y me siento junto a la ventana en la sala. Afuera está tranquilo, solo el jardinero del vecino trabaja con los arbustos de rosas. Parece que este jardín cambia cada mes. Otro ejemplo de la perfección que me falta. Me pregunto cuántas mujeres envidian mi vida sin saber que detrás del envoltorio brillante se esconde un vacío. En esos momentos me descubro pensando que me falta algo real. Emociones, pasión, conversaciones hasta el amanecer, todo aquello que alguna vez me pareció natural. Pero ya me he acostumbrado a reprimir esos deseos. Después de todo, mi mundo se basa en reglas. Sé perfecta, sé el apoyo, sé el adorno. En ese momento aún no sabía que mi vida empezaría a cambiar muy pronto. Una mañana temprana en la casa cerca de Múnich transcurrió de manera habitual. Sebastián, como siempre, estaba absorto en su periódico. Yo disponía el desayuno. El silencio, interrumpido solo por el susurro de las páginas y el sonido de la cafetera, era casi meditativo, pero pronto se rompió con un inesperado timbrazo en la puerta. ¿Quién podrá ser?, murmuré mientras me secaba las manos con una toalla. Nuestra casa siempre había sido tranquila, casi estéril. Las líneas perfectas del mobiliario, las filas ordenadas de libros en las estanterías, los horarios meticulosamente planificados, todo eso era una extensión del carácter de Sebastián. Pero con la llegada de Jonas algo empezó a cambiar. Su risa fuerte, su facilidad para comunicarse y sus comentarios espontáneos llenaron las habitaciones de un nuevo ritmo. Era como una bocanada de aire fresco en un espacio estancado. Jonas parecía notar todo. «¿Un vestido nuevo? Te queda muy bien», comentó una vez durante la cena y casi se me cayó el tenedor de sorpresa. Sebastián rara vez notaba ese tipo de cosas. Para él, yo era parte del ambiente, una compañera confiable que siempre estaba en su lugar. Al principio me sonrojaba por sus cumplidos, pero luego comencé a sentirme diferente. Esos pequeños comentarios despertaban en mí una confianza olvidada. Jonas sabía verme de verdad, como la persona que alguna vez fui antes de casarme. Cada noche, Jonas contaba sus historias. Hablaba de los países que había visitado, de las personas con las que se había encontrado. Una vez describió con detalle su viaje a Marruecos. Imagínate, Adeline, un mercado enorme, el olor de las especias, telas brillantes, y de repente oyes música, un ritmo tal que tus pies empiezan a moverse por sí solos, sus ojos brillaban y su voz parecía transportarme allí al corazón de Marrakech. Lo escuchaba olvidando el tiempo. Me parecía que su vida era un caleidoscopio de eventos brillantes, lleno de colores y oportunidades que yo me había privado de vivir al elegir la calma con Sebastián. ¿Alguna vez has bailado en la calle?, me preguntó de repente. ¿En la calle? No, me reí. Eso es demasiado atrevido para mí. Qué pena, me guiñó el ojo. Es como el primer sorbo de libertad. Sebastián, que normalmente ignoraba este tipo de conversaciones, levantó la mirada del teléfono. Su rostro permaneció impasible, pero noté cómo apretaba un poco más la copa de vino. Durante el día, Jonas trataba de no interferir con nuestra rutina habitual. Salía a largas caminatas, a veces se quedaba en algún café o, como él decía, en busca de inspiración. Pero por la noche, su regreso siempre se convertía en una pequeña fiesta. Cenábamos los tres juntos y hasta Sebastián a veces se dejaba atrapar por sus historias, aunque en su tono siempre había una ligera ironía. ¿De verdad estás seguro de que saltaste en paracaídas sobre el desierto?, me preguntó un día, apenas disimulando su escepticismo. ¿Y por qué no? Jonas sonrió. La vida está hecha para probar cosas nuevas. Pero eso no lo entenderías, Sebastián. Te gusta demasiado la estabilidad. Me reí nerviosamente, intentando aliviar la tensión, pero Sebastián se cerró. Jonas, en cambio, continuó como si nada. Adeline, ¿tú saltarías en paracaídas?, me preguntó de repente. Creo que no. Tengo mucho miedo a las alturas, respondí,
aunque de repente sentí una ligera punzada de arrepentimiento. Tal vez solo me había acostumbrado a ser cautelosa. Qué pena, te sentirías libre, como un pájaro. Jonas sonrió y sus palabras quedaron grabadas en mi cabeza. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que esperaba esas noches. Sebastián se quedaba con nosotros cada vez menos, entre el trabajo y las reuniones con clientes. Y aunque sabía que su molestia por Jonas estaba creciendo, nunca lo decía abiertamente. Solo una vez, antes de dormir, me preguntó, ¿no te está halagando demasiado? ¿Qué quieres decir? Intenté parecer indiferente, aunque por dentro sentí una extraña agitación. Estás empezando a reaccionar a él, es evidente. Su voz sonaba fría. Solo encogí los hombros y me giré hacia la pared. Esa noche me costó mucho dormir. Sebastián tenía razón, pero no podía admitirlo ni siquiera para mí misma. Jonas se convirtió en algo así como una chispa que dispersaba la oscuridad de mi rutina. Sabía ser tierno y discreto, pero su presencia era casi palpable. Traía café cuando me veía cansada, me recomendaba libros que no había tenido tiempo de leer y una vez incluso me sugirió salir a caminar juntos. ¿Por qué no te muestro el parque de aquí cerca? Me propuso una mañana. Tiene un lago precioso. Dudé mucho, pero al final acepté. Era una sensación extraña caminar junto a él, escuchándolo hablar sobre pequeñas cosas que normalmente pasaban desapercibidas. ¿No te aburres aquí, Adeline?, me preguntó de repente. ¿Aburrida? ¿Por qué lo piensas? Porque miras al frente demasiado a menudo, como si quisieras ver algo más que esta vida tranquila. No supe qué responder. Jonas tenía razón. Esta vida por la que tanto había luchado había dejado de ser lo que era antes para mí. Con cada día que pasaba, sentía más agudamente que algo dentro de mi corazón había cambiado. Jonas no solo despertó en mí recuerdos de quién era antes, sino que me hizo pensar en quién quería llegar a ser. Esa noche, todo parecía estar dispuesto como si al mismo tiempo hubiera decidido ralentizarse. Sebastián escribió que se quedaría hasta tarde por una reunión urgente. Me quedé sola en casa, sentada con una taza de té y hojeando perezosamente las páginas de un libro olvidado. Jonas bajó las escaleras vestido con un abrigo oscuro y una bufanda y propuso salir a dar un paseo. Dudé un momento, pero su ligera sonrisa y sus palabras, el aire fresco te hará bien, decidieron por mí. La noche en el parque estaba fría y mis manos, escondidas en los bolsillos del abrigo, apenas se calentaban. Jonas caminaba a mi lado, contándome despacio sobre su vida después de la muerte de su esposa. A veces pienso que esa pérdida me hizo vacío, confesó deteniéndose junto a una fuente congelada. Su voz sonaba baja y pesada, como si no quedara nada dentro. Eso debe ser aterrador, dije en voz baja, sintiendo su dolor. No es aterrador, Adeline, simplemente es solitario. Se dio vuelta hacia mí. Su mirada era profunda y seria. Sentí como algo se apretaba en mi pecho. Era tan familiar, un alma solitaria en medio de la multitud, la imagen perfecta que oculta el vacío. Lo entiendo, confesé. A veces siento que no vivo mi vida, que soy solo parte de la decoración. Jonas me miró atentamente, como si leyera mis pensamientos. Su mano tocó mi hombro. «Eres demasiado viva para ser solo una decoración, Adeline», dijo suavemente. Seguimos caminando casi en silencio. El parque parecía un laberinto interminable de sombras y la tenue luz de las farolas. A lo lejos se oía la risa de unos adolescentes, pero a nuestro alrededor reinaba casi el silencio. Jonas de repente se detuvo y me miró. «¿Alguna vez intentaste huir?», me preguntó. «¿Huir?», me reí. «¿A dónde?». «A un lugar donde te sintieras bien, donde fueras tú misma». «Eso suena como un sueño», encogí los hombros. Ni siquiera recuerdo cómo soy realmente. Me miró con atención y en ese momento entendí que él me comprendía como nadie más. Su cercanía de repente se volvió palpable. Sentí el calor de su respiración cuando se acercó más. «Mereces más que ser solo la esposa de alguien, Adeline»,
dijo suavemente. Mis labios se abrieron un poco, pero no tuve tiempo de responder. Sus manos, suaves pero firmes, se deslizaron hacia mi rostro y me besó. No fue un impulso, ni un arrebato, fue un momento que se acumuló entre nosotros desde el momento en que entró en nuestra casa. El tiempo se detuvo, sus labios eran cálidos, suaves, y su toque fue como la ruptura de una cadena que me había mantenido cautiva durante años. No pude controlarme. Ese beso fue el primero en mucho tiempo que me recordó que estaba viva. Cuando nuestros rostros se separaron, sentí que mis manos temblaban. Lo siento, susurré, aunque no había arrepentimiento en mi voz. No te disculpes. Jonas me miró con la misma suave seriedad. Regresamos a casa, pero la tensión entre nosotros no desapareció. Se volvió casi tangible. Sentía su mirada sobre mí, sus pasos tras de mí, su cercanía. Esa noche, mientras estaba junto a la ventana mirando las estrellas, se acercó por detrás y tocó mi mano. Adeline. Comenzó, pero me giré y sellé sus labios con los míos. Era el comienzo de algo irreversible. Ya habíamos cruzado la frontera y nada podría detenernos. Sus abrazos eran fuertes y sus movimientos tiernos. Nos fundimos en la pasión, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente se habían encontrado. Yacía a su lado mirando la oscuridad. Mis pensamientos se mezclaban. Culpa, deseo, miedo y una extraña sensación de liberación. Jonas respiraba tranquilo, su brazo rodeaba mi cintura y me sentía protegida. ¿Estás bien?, preguntó apartando un mechón de mi rostro. No lo sé, respondí sinceramente, pero por primera vez en mucho tiempo siento que estoy viva. Él no dijo nada, solo me besó en la frente. Esa noche cambió todo. Las fronteras que había construido a mi alrededor se derrumbaron. Sabía que no podría regresar atrás. Esto era más que un error o un impulso. Era algo que no podía ignorar. Pero con eso vino el miedo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podríamos ocultar lo que ahora formaba parte de los dos? Después de esa noche, todo cambió. Jonas y yo tratábamos de mantener la apariencia de una relación normal, pero había algo que ya no podíamos ocultar. Cada mirada, cada toque accidental, todo brillaba con una electricidad que era demasiado evidente para ambos. Jonas se mantenía frío. Me evitaba cuando Sebastián estaba en casa y si hablaba, lo hacía estrictamente por asuntos prácticos. Pero yo veía cómo me miraba cuando pensaba que nadie lo notaba. En esas miradas había dolor, culpa, pero también el mismo deseo que yo sentía en mí. Sebastián, como siempre, estaba ocupado con el trabajo. Sus días transcurrían entre interminables reuniones, llamadas telefónicas y documentos. Por la noche volvía a casa cansado y molesto, apenas prestándome atención. Si notaba algo extraño en mi comportamiento, prefería ignorarlo. Su mundo, como siempre, giraba en torno a él mismo. Pero mi paciencia se agotaba. Me sentía como un pájaro en una jaula. Deseos de los que me avergonzaba y una realidad de la que no podía escapar. Jonas, con su frialdad y distancia, solo aumentaba mi tensión. Debemos detenernos, Adeline. Una noche me lo dijo con voz baja, pero firme. Estábamos en la cocina donde Sebastián nos había dejado a solas para responder una llamada. ¿Puedes terminar todo tan fácilmente? Lo miré, mis palabras eran más un desafío que una pregunta. Esto está mal. Lo sabes, respondió él, pero sus ojos decían lo contrario. Había no solo arrepentimiento, sino una lucha interna. ¿Y tú puedes decirme que no me deseas? Me acerqué más, sin dejar que se apartara. Su rostro se tensó, pero no se movió. No importa, Adeline, ya hemos ido demasiado lejos. Esto no es solo entre nosotros dos, dijo retrocediendo un paso. ¿Pero es todo lo que tenemos?, susurré. Jonas cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas. Su voz era casi inaudible cuando dijo: «Vamos a destruir todo lo que nos rodea si continuamos». Pero no podía detenerme. Los sentimientos dentro de mí eran demasiado fuertes, demasiado abrumadores. Cada vez que él intentaba evitarme, todo se volvía peor.
Encontraba cualquier excusa para estar cerca de él, iniciar una conversación durante la cena, cruzarnos en el pasillo, simplemente quedarme cerca. Y cada vez que él se resistía, sentía que su defensa comenzaba a romperse. Nuestros momentos secretos se volvieron más escasos, pero cada uno estaba lleno de una tensión que se volvía casi insoportable. Una noche, Sebastián regresó a casa antes de lo habitual. Estaba sentada en el sofá de la sala, tratando de leer un libro, cuando él entró, cansado, pero inusualmente atento. ¿Algo pasa?, preguntó sin apartar la mirada de mí. No, claro que no, sonreí, pero mis manos temblaron cuando pasé la página. Jonas entró en la habitación un minuto después, su rostro tranquilo pero demasiado tenso. Se sentó frente a mí, tratando de no mirarme. Sebastián aparentemente no notó nada, pero la tensión flotaba en el aire. «Estás rara hoy, Adeline», dijo Sebastián, recostándose en el sillón. «¿Todo bien?». Volví a sonreír, pero sentí como Jonas se tensaba. Su mirada se cruzó con la mía por un momento y vi miedo en ella. Después de esa noche, comencé a notar que Sebastián se volvió más atento. Ya no se quedaba tanto tiempo en el trabajo y pasaba más tiempo en casa. Un día incluso dijo que quería tomar unas vacaciones para pasar tiempo conmigo, pero yo ya estaba demasiado involucrada en mi relación con Jonas. Sus intentos de terminar todo solo aumentaban mi deseo de estar con él. Cada vez que decía que había sido un error, encontraba una forma de convencerlo de lo contrario. Ambos sabíamos que estábamos caminando por una línea peligrosa, pero ninguno de los dos podía detenerse. La tensión en la casa se volvió insoportable. Sentía que lo secreto estaba a punto de volverse evidente. Todo ocurrió tan rápido que apenas pude darme cuenta de lo que había sucedido. Los eventos que había estado tratando de ocultar durante años tomaron velocidad y no dejaron ningún camino para retroceder. Jonas y yo no pensamos en las consecuencias cuando terminamos en la cama, perdidos en nuestro loco mundo de deseos y miedos. Para ambos fue inevitable. No pudimos detenernos, no pudimos mirar atrás. Todo este tiempo, cada mirada, cada toque, fue solo un paso más hacia este momento. Sabía que estábamos caminando por el borde de un abismo, pero en ese momento parecía que eso no importaba. Y entonces, cuando estaba en sus brazos, perdida y vulnerable, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Sebastián estaba en el umbral, su mirada vacía y pesada, como si acabara de vivir una catástrofe. No dijo una palabra. Su rostro se había congelado, como si intentara encontrar fuerzas para algo que parecía imposible. En ese momento, cuando entre nosotros solo había unos pocos pasos, todo parecía tan irreal como para ser cierto. Jonas se apartó de mí inmediatamente, como si tuviera miedo de lo que acababa de suceder. Estaba confundido y culpable. Su cuerpo se había detenido, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de ocurrir. Intenté decir algo, intentar explicar, pero las palabras no salían. Mi cabeza estaba vacía, solo sentía una enorme culpa y miedo por el futuro. Sebastián no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Escuché sus pasos desvaneciéndose en el pasillo y luego se cerró la puerta. El tiempo pareció detenerse y me quedé sola en este mundo inquieto y destruido. Jonas se levantó y se acercó a mí, pero me aparté. Me costaba mirarlo a los ojos. Sabía que todo había cambiado. Habíamos cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás. No solo habíamos destruido nuestras vidas, sino también la vida de Sebastián, esa persona que alguna vez me amó. Ambos sabíamos que esto podría suceder, dijo Jonas en voz baja, su tono casi sin emociones. Negué con la cabeza. Todo lo que sentía era simplemente vacío. Podía entender sus palabras, pero me costaba aceptar lo que había sucedido. No solo habíamos destruido nuestra relación, sino también la confianza que existía en esta familia. No podía creer que todo terminara así. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo vespertino estaba teñido de fríos tonos azules, y yo estaba allí, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor.
Mis propios sentimientos ahora parecían carecer de sentido. Me había perdido en lo que tan desesperadamente había estado buscando y en ese momento entendí que ahora debía pagar por ello. Jonas permaneció en silencio detrás de mí, pero no podía entender lo que él sentía. Ambos estábamos atrapados en nuestros propios sentimientos, pero en ese momento solo quería desaparecer, irme lejos, esconderme de lo que había sucedido, pero sabía que eso no iba a suceder. No sabía qué hacer a continuación. Todo estaba destruido. Tanto Jonas como yo y Sebastián nos encontrábamos atrapados en este torbellino que nos arrastraba cada vez más profundo. Jonas se fue sin esperar a la mañana, recogió sus cosas, las metió en una bolsa en silencio y, al despedirse, dijo solo unas pocas palabras. Esto no es lo que quería. Espero que lo entiendas. Y así, esa misma noche, se fue. Yo me quedé en la habitación vacía, donde no quedaba nada más que el aroma residual de su colonia y el sonido de mis propios pasos sobre el frío suelo. Lo único que quedaba de la vida que habíamos construido juntos en esos pocos meses era el eco de sueños no cumplidos y fragmentos de una felicidad olvidada. Pero sabía que esa vida no era mía, sino más bien un espejismo que había creado yo misma. Jonas se fue y yo me quedé con lo que él dejó. Soledad, culpa, el sentimiento de que había traicionado no solo a Sebastián, sino también a mí misma. Después de su partida me quedé en silencio y solo mis pensamientos la desgarraban. Aún podía sentir sus manos sobre mi cuerpo, su mirada llena de codicia y atracción. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta. Esto había sido algo destructivo, que no me había dejado nada más que dolor y arrepentimientos. A la mañana siguiente, Sebastián regresó y su rostro estaba insoportablemente frío. No dijo una palabra, simplemente pasó en silencio hacia el dormitorio y empezó a recoger sus cosas. «No te quedarás aquí», dijo, y su voz sonó tan vacía que me dolió terriblemente. «Sebastián, yo...» Traté de decir algo, pero me interrumpió. «Number no hace falta explicaciones. Tú tomaste tu decisión y yo tomaré la mía». Se fue casi de inmediato. No pude retenerlo. Dijo que necesitábamos un tiempo para pensar en todo lo que había sucedido. Se fue y yo me quedé sola en esta casa que ahora me parecía ajena. Su presencia desapareció como un espejismo, dejando solo un vacío frío. No podía creer que realmente todo hubiera terminado. Sebastián se fue sin darme la oportunidad de defenderme ni una oportunidad de perdón. Sabía que no podría recuperar todo lo que había perdido. Mi vida en esta casa con Sebastián, en nuestro mundo habitual y aburrido, estaba destruida. Ya no podía vivir ocultando mis sentimientos y debilidades. ¿Qué hacer ahora? Dentro de mí había una tormenta de emociones, pero sabía que debía elegir: seguir mis sentimientos o intentar recuperar a Sebastián, destruyendo todo lo que me unía a Jonah. Con cada hora esa elección se volvía más difícil. Sentía lo duro que era contener mis sentimientos, lo fácil que sería volver a los brazos de Jonas, pero ese no era el camino que quería seguir. Me daba cuenta de que tal vez debía empezar por mí misma, encontrar fuerzas para corregir mis errores, si aún era posible. Mis sentimientos eran como un laberinto en el que me había perdido. No sabía cómo encontrar una salida, pero tenía claro una cosa: en esta situación nadie tenía la razón. Sebastián estaba herido, Jonas se había ido y yo, en desesperación, tratando de entender qué hacer a continuación. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, y pensé en el futuro, en lo que podría pasar si asumiera la responsabilidad por mis actos. Una nueva ciudad, un nuevo departamento, era como un nuevo comienzo. Alquilé un pequeño apartamento en el centro de Múnich, donde las paredes no conocían ni a Sebastián ni a Jonas. Aquí podía ser yo misma, pero solo en la superficie. Por dentro todo estaba roto, como vidrio que no se puede volver a juntar. Trataba de encontrarme en el bullicio de la ciudad, en su movimiento, en las calles interminables y las personas. Pero todo eso seguía siendo solo un fondo
en el que mis pensamientos no cesaban, como un motor zumbante que no se puede apagar. En la galería de arte en la que conseguí trabajo había silencio, agradable, casi reconfortante. Me encargaba de la organización de exposiciones, de interactuar con los artistas, de recibir a los visitantes. Todo esto requería mi atención y en algún momento parecía que podía olvidar quién era y por qué estaba aquí. Pero tan pronto como detenía mi mirada en los cuadros que reflejaban los sentimientos más profundos, entendía que mi mundo interior seguía buscando una salida y yo no podía encontrarla. Jonas no intentó ponerse en contacto conmigo. Su ausencia era como una sombra que me seguía, pero no me tocaba. A veces pensaba que nunca volvería y que nuestros momentos fueron solo destellos en el cielo oscuro. No hubo llamadas, ni mensajes, ni encuentros. No sabía si había sido significativa para él o si solo fui una parte fugaz de su vida, también efímera. Era una soledad extraña en la que ni siquiera sabías qué buscar. Sebastián también se mantenía a distancia. Enviaba mensajes formales recordándome su fría distancia. Ambos sabíamos que nada volvería a ser como antes, pero no podía deshacerme del sentimiento de culpa. En sus palabras no había ira, pero sí vacío. Parecía hacerme entender que su vida continuaba sin mí, y yo era solo una parte del pasado que él quería dejar atrás. Pasaron varias semanas y cada vez más me preguntaba quién era ahora. Sentía que me desgarraba entre dos mundos, el que dejé atrás y el que estaba construyendo ahora. No podía encontrar un punto de apoyo, no podía definir lo que realmente me importaba. En mi mente surgía constantemente la pregunta, ¿qué quiero? Con cada día la respuesta se volvía más borrosa. Cada nuevo día trataba de entender lo que necesitaba. ¿Debía recuperar a Sebastián? ¿Y qué sentiría si viera a Jonas de nuevo? ¿O tal vez debería dejar todo esto atrás y empezar desde cero? Las preguntas que no tenían respuesta me atormentaban, como un dolor de cabeza, sin darme tregua, ni de día ni de noche. Tal vez este camino era solo una etapa que debía atravesar para finalmente entender quién soy. Trataba de alegrarme sinceramente por mis nuevos descubrimientos, las nuevas personas, la nueva vida, pero a veces, en medio de toda esa novedad, me sentía como la misma mujer que había perdido su camino. Miraba a mi alrededor y veía cómo el mundo seguía girando y no podía entender dónde estaba mi lugar en este torbellino. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en ver nuestros videos.